Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al curso de desarrollo personal, enfocado en desarrollar nuestro nivel profesional y elevar nuestra empleabilidad. Ante todo, muchas gracias por estar conmigo en esta sesión, gracias por acompañarme, darles la bienvenida, comentarles que ya estamos llegando a la última parte de este curso, en donde hablaremos no solamente de las entrevistas laborales, sino hablaremos también de las dinámicas grupales y los assessment centers como filtros más importantes dentro de un proceso de selección. De hecho, en este curso habíamos trabajado ya, o sea, este curso está enfocado para todas aquellas personas que quieran mejorar sus niveles profesionales a través del desarrollo de habilidades personales. La idea de este curso es poder mejorar de manera significativa su proceso de empleabilidad y que puedan ser ese profesional que no solamente el mercado está buscando, sino el profesional que ustedes mismos quieren ser. Este curso consta de dos módulos. De hecho, el primer módulo habla mucho sobre habilidades personales o habilidades blandas, como solemos conocerlas. No me gusta llamarlas tan así porque a veces por ser blando pensamos que es un término un poco peyorativo, pero la verdad es que son las habilidades más importantes que como profesionales podríamos adquirir. Entonces, en este curso vimos en el primer módulo todas las habilidades blandas que nos sirven para poder guiar nuestras habilidades profesionales. Posteriormente entramos al módulo 2, donde ya de una manera más práctica vemos las etapas de la empleabilidad, ¿no? Como hacer un currículum, una entrevista de trabajo, un assessment center, una dinámica grupal, que son momentos importantes dentro de un proceso de reclutamiento con los que nos vamos a topar y sería bueno que sepamos cómo debemos enfrentarlo, cómo podría ser la manera más efectiva de enfrentarlo. Entonces, denme un segundo, voy a conectarme a través de Facebook. En caso tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, poder leerlos en tiempo real y comentarles. A ver, denme un segundo, estoy ingresando. Perfecto, ahora sí, ya estoy conectada. En caso tengan alguna pregunta, yo la voy a poder revisar. Entonces, bueno, como les comentaba, este curso incorpora temas como habilidades blandas, las soft skills, que son habilidades necesarias para poder potenciar nuestras competencias profesionales. Si bien es cierto, nosotros vamos a tener muchos conocimientos actualmente y los que vayamos actualizando a través del tiempo, las habilidades personales o soft skills son las habilidades que nos ayudan a sacar el máximo potencial a nuestras competencias. Además, son las habilidades que guían nuestra actitud laboral. Entonces, por ejemplo, imagínense a un jefe que tenga que sacar el mayor potencial a su equipo de trabajo, pero no tenga capacidad para liderar, no sepa comunicarse de manera efectiva, no tenga empatía. Probablemente puede tener muchos conocimientos, pero si no cuenta con estas tres habilidades, no va a poder sacar el máximo potencial de su equipo de trabajo. Por eso es importante que desarrollemos estas habilidades personales y en este curso hemos trabajado las que son más importantes y las más requeridas por el mercado. Pero a este punto ya hemos pasado estas habilidades y estamos hablando de manera más directa acerca del proceso de reclutamiento, que es una parte de la empleabilidad cuando buscamos trabajo. ¿Cómo debemos enfrentarnos a estos filtros, a las entrevistas, a los assessment centers? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy consultora independiente, me dedico a asesorar empresas en temas de habilidades blandas, gestión de personas, gestión de proyectos, planeamiento estratégico. Soy docente aquí en CAMEX y en otras instituciones y soy emprendedora al igual que muchos de ustedes eh, y puedo de alguna forma contar o plasmar mis propias experiencias en lo que voy comentando con ustedes. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Finalizar esa sesión van a lograr entender la relevancia y las fases más importantes dentro de una dinámica grupal y un assessment center para que puedan prepararse de manera efectiva. Pero antes de iniciar, me gustaría que podamos
definir, perdón, qué es la empleabilidad. De hecho, esto lo hemos mencionado ya en otras sesiones. Puede parecer un poco redundante, pero para mí es importante que lo podamos entender, que esté dentro de nuestras fibras. Porque a veces pensamos que la empleabilidad debe ser una preocupación solo de dos momentos, ¿no? Cuando nos quedamos sin trabajo o cuando queremos empezar a buscar trabajo porque nunca hemos trabajado antes. Solo aquí debemos preocuparnos en la empleabilidad y ese va a ser siempre nuestro mayor error, porque recién en estos momentos vamos a pensar, voy a empezar a hacer me quedé sin trabajo, voy a empezar a hacer mi currículum. ¿Por qué? ¿Por qué esperar quedarte sin trabajo para que recién empieces a hacer tu currículum? ¿Por qué esperar quedarte sin trabajo para que te des cuenta de que debiste actualizar tus conocimientos de manera constante durante mucho tiempo? Entonces, ¿por qué pensar que la empleabilidad solamente es cuestión de estos dos momentos? La empleabilidad es mucho más que eso. La empleabilidad es una actitud que te permite mantenerte con empleo muy a pesar de los cambios que puedan existir en el entorno, muy a pesar de que, no sé, por ejemplo, hay una pandemia, por ejemplo, haya una baja de personal en la empresa donde trabajas, em, por ejemplo, no sé, haya habido algún problema económico en el país donde te encuentras. La empleabilidad es esa capacidad que hace que nosotros mismos podamos autogestionar nuestros niveles de profesionalidad para mantenernos con trabajo a pesar de los cambios en el entorno. Esto es entendiendo que nosotros somos siempre nuestro mejor negocio y como tal debemos ser una constante máquina que busque mejorar nuestra marca personal, busque publicitarnos a nosotros mismos de manera constante y consistente, actualizar nuestros conocimientos y sobre todo brindar servicios de calidad. Porque, ojo, nosotros al entender que somos nuestro mejor negocio, brindamos servicios. Pueden ser servicios de manera dependiente o servicios de manera independiente. Sea cual sea el tipo, son servicios que van a hablar de nuestro negocio, van a decir si nuestro negocio es bueno o es malo. Entonces vale la pena que trabajemos de manera correcta para que siempre hablen bien de nuestro negocio y nuestro negocio tenga una reputación alta. Y cuando hablamos de nuestro negocio, no hablamos de un emprendimiento que creamos, que también nuestro mejor negocio somos nosotros mismos y todo lo que podamos invertir en nosotros. No hay que esperar quedarnos sin empleo para preocuparnos de nuestra empleabilidad. Para que nuestra empleabilidad llegue a su tope máximo, debe ser una preocupación constante. Y así como dedicamos tiempo a trabajar en otros lugares, hay que dedicar tiempo en trabajar en nosotros mismos. Si esto lo entendemos, vamos a saber que es posible ser resilientes, es posible reinventarse, es posible incluso tomar decisiones como crear un propio emprendimiento si vemos que brindar servicios de manera dependiente no es una opción actualmente. No le vamos a temer al cambio. Y eso es lo que va a generar una ventaja competitiva de nosotros frente a los demás profesionales. Porque al contrario, vamos a poder empezar a ver y a descubrir oportunidades donde nadie más las encuentra, pero nosotros las vamos a descubrir y esto es lo que nos va a permitir ser empleables a través del tiempo. ¿Cómo mejoramos nuestra empleabilidad? Algunos puntos importantes es, por ejemplo, disponer de un buen nivel cultural, siempre tener un tema de conversación, eso agrada mucho a tu entorno. Recuerda, eres tu mejor negocio, tú tienes que construir tu marca, tienes que construir tu prestigio, tener siempre un tema del cual puedas hablar y tengas capacidad de argumentar es muy positivo para ti como proceso de empleabilidad. Practicar una conducta y un estilo de vida coherente. Ahora, más que nunca, esto es algo importante porque las redes sociales nos delatan y decir que nuestra vida privada es privada y no tiene nada que ver con nuestra vida profesional no es cierto, porque de una u otra forma van a ir siempre vinculadas. Entonces, si queremos mostrar que somos buenos profesionales, esto tiene que ir en coherencia con nuestra vida personal y que nuestra vida personal sirva como ese gran respaldo para poder generar un gran prestigio y reputación en nuestra vida profesional.
Otro punto podría ser demostrar una conducta responsable y ética. Eso actualmente se valora muchísimo a nivel mercado laboral. No solo las empresas, sino los clientes valoran a las personas que actualmente tienen una conducta responsable, responsable consigo mismos, responsable con la sociedad, responsable con el medio ambiente, por ejemplo, y sobre todo ética. Además, ser capaz de generar valor para las empresas en las que trabajamos o nuestros propios emprendimientos. Recuerden, como negocio, una buena clave para poder mejorar nuestro servicio es siempre agregar valor a el mismo. Si trabajamos de manera dependiente en una empresa, no pensemos solo en cumplir con aquello que nos han dicho que tenemos que hacer. Un punto importante para poder dejar huella es siempre buscar el agregar valor a nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, agregar valor, tanto de manera dependiente o independiente. Pero tenemos que marcar huella, tener una proactividad frecuente. No esperemos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Seamos altamente proactivos y autónomos en nuestras funciones. Disponer de habilidades para trabajar en equipo, esto es básico. Cada vez estamos más conscientes que el éxito se logra no de uno, se logra en equipo. Por eso las personas que cuentan con habilidades de trabajo en equipo son mucho más valoradas en el mercado laboral. Entonces puedes empezar a adquirir hábitos que te ayuden a mejorar tu trabajo en equipo. De hecho, lo vimos en una de las sesiones cuando trabajamos solamente el tema de trabajo en equipo. Tener un buen control emocional. Esto es clave para que puedas mejorar tu empleabilidad. Un buen control emocional contigo mismo y con los demás. Cuando te sientas frustrado, cuando sientas que las cosas no están saliendo como esperas, aquí es clave tener un buen control emocional, porque tienes que saber manejar tus emociones, redirigirlas y entender que lo único que te queda por hacer es encontrar la oportunidad entre este gran caos que estás viviendo. No deprimirte, frustrarte, porque esto no ayuda. No estás controlando tus emociones, estás dejando que tus emociones te controlen a ti. Y lo mismo cuando tienes un entorno. Cuando estás con otras personas y de repente hay momentos en los que estás disgustado por la misma situación o situaciones previas, vas a empezar de repente a tomar decisiones en función a tus emociones y no hay nada más errático que esto. Debemos intentar ser asertivos y para ser asertivos necesitamos tener un buen control de nuestras emociones. Nuestras emociones son buenas, no hay que dejar de tenerlas, pero sí debemos redirigirlas para que no afecten nuestras decisiones. Y otro punto muy importante es desarrollar niveles de autogestión y mejora continua. ¿Por qué? Porque en la empleabilidad funciona mucho tu propia autogestión. En la empleabilidad, tú tienes que ser tu propio líder y decirte lo que tienes que hacer, cómo y cuándo lo tienes que hacer. A veces es más fácil que alguien te diga qué es lo que debes hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Pero tú mismo ser tu propio supervisor de calidad, ser tu propio jefe, decirte cuándo y cómo debes postular un trabajo, si tu currículum está bien elaborado o no. Es muy difícil tener esa fuerza, esa motivación. Cuando uno está en un trabajo puede decir, es que recursos humanos no me motiva. Pero cuando no estás en un trabajo y tienes que emprender un negocio, tienes que hacer el trabajo de buscar trabajo, aquí no hay recursos humanos que te motive. Aquí tienes que motivarte a ti mismo, tienes que encontrar ese fuego interno que te hace levantarte todos los días para poder buscar aquello que estás buscando. Entonces es importante tener niveles de autogestión que incluso nos hagan ser totalmente efectivos con nuestros procesos diarios. Y obviamente buscar la mejora continua. No somos perfectos, siempre tenemos que estar en la mira de tratar de serlo, como mejorando cada vez más y más. Hablamos también sobre el currículum vitae, que es otra barrera en la cual nos vamos a enfrentar en este mundo de buscar el trabajo, buscar un trabajo. El currículum vitae cumple en nuestra sociedad un fin específico, que es obtener una entrevista de trabajo. Y a veces confundimos esto, pensamos que el currículum vitae nos ayuda a conseguir trabajo. Es decir, si hacemos un buen currículum, vamos a conseguir trabajo. Y esto no es así, y por eso cometemos muchos errores en el currículum, porque queremos agregar demasiada información, porque sentimos que esta es la llave para conseguir el trabajo. Y la verdad es que no. El currículum vitae es solo una llave que te lleva a la entrevista laboral. Si tú logras entender eso, vas a poder crear un currículum
en función a su único propósito, que te conozcan y que puedan quererte ver de manera física y presencial. Bueno, en este caso podría ser virtual porque estamos en una pandemia, pero quieran saber más de ti. Eso es lo único que hace un currículum vitae. Por eso el currículum vitae tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, no puede excederse las 2 páginas, porque necesita ser totalmente conciso y dejar ese gusto de quiero saber más de esta persona. Tiene que generar interés. El currículum vitae es esa herramienta publicitaria que logra generar interés en el reclutador para que quiera conocerte, quiera saber más de ti, ¿dónde? En una entrevista laboral. En un currículum vitae tienes que transmitir tu mejor imagen profesional, tienes que mostrar lo mejor de ti, obviamente sin mentir. Y lo más importante, un currículum vitae tiene que reflejar esos términos, esas palabras claves que están mostradas en la oferta laboral. Por eso nuestros currículums no pueden ser todos iguales. No puedes mandar un mismo currículum a todas tus ofertas. Si bien es cierto, la base y la estructura puede que sea la misma, van a haber ciertos ajustes en palabras que puedan evidenciar aquello que en la oferta laboral se está mencionando. Eso les va a ayudar muchísimo porque va a trabajar cierta sintonía, cierta energía, cierta coherencia. Y el reclutador que vea su currículum va a sentir que efectivamente ustedes son lo que están buscando y por eso los van a querer conocer. No hagamos el trabajo de mostrar siempre el mismo currículum. Hagamos ajustes dependiendo de la oferta y la posición laboral a la que estamos postulando. ¿Qué características tiene que tener este currículum? He hecho un breve resumen. Recuerden que hay 2 sesiones enfocadas únicamente en currículum vitae que pueden revisarlas, están guardadas en el Facebook de Camex, pero me tomé el trabajo de coger 2 diapositivas importantes para que no olvidemos y sigamos repasando estos puntos. ¿Qué características tiene que tener el currículum? En principio tiene que ser claro, tiene que ser breve, tiene que ser conciso y estructurado. No puede tener tantos distractores que hagan que la persona que lo lee no preste total atención. Tiene que tener una buena presentación profesional, tiene que estar adaptado al puesto, al área. Aquí es importante que hagan los ajustes para que se mencionen las frases, las palabras, los términos claves que se muestran en la oferta laboral puedan evidenciarse en el currículum vitae por los ajustes que tú has hecho para que haya mayor sintonía con la persona que lo lee. Tiene que ser de fácil lectura, no hay que enredarnos ni en las palabras ni en la redacción. Tiene que tener palabras claves y descripciones claras y concretas sobre tu formación académica, tu experiencia profesional, habilidades y metas. Otro punto importante aquí es que todo lo que tú pongas en el currículum vitae, probablemente en la entrevista lo tengas que detallar, lo tengas que aclarar. Ese va a ser tu momento. Entonces es importante que puedas hacer una autorreflexión de, por ejemplo, si pusiste que eras analítico, tienes que mencionar algún ejemplo de tu propia experiencia personal y profesional donde hayas evidenciado estas competencias, estas habilidades. Incluso si pusiste que tienes altos dotes de liderazgo, necesitas comentar en qué momento de tu vida profesional has mostrado estos dotes. Porque simplemente mencionarlos sin que haya una historia de respaldo no va a ser útil en una entrevista de trabajo. Por eso todo lo que pongas en un currículum vitae, si bien es cierto, no vas a describirlo de manera profunda porque no hay espacio. Y recuerden, el currículum vitae es un elemento publicitario que lo único que busca es generar interés en el reclutador. Sí es cierto que en una entrevista de trabajo debes aprovechar al máximo este momento, ser tu mayor protagonista y empezar a detallar cada uno de los aspectos que has puesto en tu currículum. Para finalizar, cuando hablamos del currículum vitae, 2 puntos importantes. Primero, verifica la gramática, verifica la ortografía, asegúrate de dárselo a leer a algún amigo, a algún familiar que valores intelectualmente y que te puedan ayudar a detectar o mejorar elementos del currículum. La revisión ortográfica del ordenador a veces puede tener imprecisiones. Entonces, no confiemos únicamente, es que lo hice en Word y ahí tiene corrector. A veces hay imprecisiones, así que hay que revisarlo. ¿Por qué? No hay peor error que entregar un currículum que tiene una mala estructura, una mala redacción, una mala gramática, una mala ortografía. Recuerden que es su primera muestra laboral. O sea, no solamente
sirve como una herramienta publicitaria, sino que el empleador va a ver que esto es un producto que ustedes están desarrollando. Entonces, si le gusta, va a quererlo repetir posteriormente cuando ustedes estén en la empresa. Pero si es un producto que tiene faltas ortográficas, mala redacción, probablemente lo lea y diga, ¿qué va a pasar cuando a esta persona le pida que me haga un informe? Lo va a hacer igual. Entonces prefiero no contratarla, no me llama la atención. Entonces tengamos mucho cuidado en este aspecto. Tengamos que ser lo más pulcros y de calidad con nuestro currículum vitae. Pedirle recomendaciones a personas cercanas de si pueden corregir algún tipo de gramática, ortografía, es bueno, e incluso preguntarles qué es lo que entienden con lo que ustedes han puesto. También es importante porque de repente les dicen algo que ustedes no tenían intenciones de demostrar, entonces por eso es importante que puedan mostrarlo, no por haberlo terminado quedó ahí. Falta que hagan esta revisión. Ahora hablemos un poco del proceso de selección y por qué estamos aquí. Hoy estamos hablando de la empleabilidad enfocada únicamente en el momento que buscamos trabajo, por eso la preocupación con el currículum, por eso lo que estamos viendo hoy día. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de selección? El proceso de selección tiene 6 etapas. Empieza por el acercamiento, que es cuando la empresa ya descubrió el perfil que necesita ocupar en la empresa, entonces hace la oferta laboral. Aquí es donde el candidato revisa esta oferta. Luego hay la etapa del interés, cuando la empresa revisa todas las postulaciones, revisa todos los currículums vitae. Luego viene la parte del contacto, cuando la empresa se contacta con ustedes porque les han llamado la atención, entonces quieren conocerlo de manera más individual. Este contacto puede ser por mensaje de texto, puede ser una llamada telefónica, puede ser un correo. Y de ahí viene la selección. En la etapa de la selección es donde nos vamos a parar un poquito, porque aquí vienen distintos filtros. Específicamente la entrevista de trabajo, las dinámicas y los assessment centers. Aquí es donde vienen estos filtros. Y es donde debemos estar preparados, porque hasta antes de esto, el currículum solo nos trajo a este momento. Ahora depende únicamente de nosotros y básicamente depende de nuestros niveles de autoconfianza. Luego de pasar estos filtros, el Departamento de Recursos Humanos va a poder ver si ustedes cumplen con el perfil que ellos estaban buscando y si son el perfil idóneo para el puesto. Luego van a pasar a una etapa de acuerdo donde les van a mostrar los requisitos bueno, no los requisitos, digamos, las condiciones laborales ofertadas. Y por último, van a ingresar a la empresa a través de la incorporación. Esos son los 6 pasos del proceso de reclutamiento. Digamos que los tiempos varían, los primeros 4 pueden ser mínimo de 2 semanas o máximo, dependiendo de la empresa, y esto depende mucho de qué tanto necesitan a alguien rápido y qué tanto presupuesto tienen, porque mientras más tiempo demora un proceso de reclutamiento, más inversión requiere, porque tiene más filtros, etcétera. Entonces depende de la empresa. Y luego tenemos la parte final, que normalmente es casi inmediata, porque si ya la empresa sabe que tú eres el candidato que quiere, no te va a querer perder, así que tiene que ofrecerte algo lo antes posible. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que existen o estos filtros que existen en la etapa de la selección? Primero tenemos los filtros de las entrevistas, que vamos a hablar ahora en unos instantes. Las entrevistas laborales es el momento más común dentro de los filtros de un proceso de selección. Todos hemos pasado o conocemos acerca de este filtro. También tenemos las dinámicas grupales y los assessment centers. Por otro lado, tenemos pruebas psicológicas y pruebas técnicas. Esos son uno de los mayores filtros que existen dentro de un proceso de selección que sirven para saber si eres el candidato idóneo que se está buscando. La entrevista de trabajo se considera por excelencia el más antiguo y universal procedimiento para poder admitir o rechazar un candidato. De hecho, las empresas pueden no tener los otros filtros porque no tienen el presupuesto, no tienen el tiempo o no tienen la experiencia. Pero es un must, sí o sí se debe tener la entrevista de trabajo, porque es el momento más cercano, es el momento donde realmente conoces a quien potencialmente podría estar trabajando contigo y es importante que exista este ritual, es importante que exista este momento.
podemos definir la entrevista como una conversación entre el entrevistador y el candidato con un solo objetivo en general: recoger datos e información sobre el candidato con el fin de poder determinar su idoneidad o no para ocupar el puesto de trabajo, e incluso poder saber más de aquello que necesitas conocer de su currículum, que mencionó pero no terminó de explicar, e incluso es el momento en el que el candidato va a poder expresar todo aquello que quiso poner, que quiere que el reclutador conozca de él y que no pudo poner en el currículum vitae. Por más que veamos al reclutador ocupado, no dejemos de decir aquello que queremos decir. Es importante que podamos enlazar con alguna pregunta, con algún comentario, y no dejar de decir eso que nosotros creemos importante y que nos puede elevar en la entrevista. A veces por temor sentimos que no hubo ocasión. Bueno, crea la ocasión, pero hazlo. ¿Cuáles son los tipos de entrevista dependiendo del momento? ¿A qué entrevistas nos podemos enfrentar y necesitamos estar preparados? Tenemos una entrevista que es la entrevista preliminar. Ojo, no todas las empresas tienen estas 3 entrevistas. Hay empresas que sí, hay empresas que usan 2, pero es importante que podamos determinar que existen para estar preparados. Una entrevista es la entrevista preliminar. Es súper corta, no es necesario que sea presencial, incluso puede ser solo una llamada telefónica, y es la primera entrevista para poder filtrar, ¿no? Se hacen 2, 3, 4 preguntas básicas para corroborar algunos detalles del currículum y en función a esto poder filtrar y pasar a la siguiente entrevista, la entrevista a profundidad. Esta es la entrevista que más se da en todas las empresas. Es una entrevista 1 a 1 donde está el candidato y el reclutador, y en esta se pretende conocer al candidato como persona y como profesional y poder valorar si cumple correctamente con el perfil del puesto a seleccionar y pueda tener una buena integración con la cultura, los principios y los valores de la empresa. Es aquí donde ustedes tienen que sacar el mayor potencial que tienen y mostrarlo, porque es su única oportunidad. En el currículum vitae no los tenían cerca, no los veían, no sabían si eran personas elocuentes, que tenían capacidad de comunicarse. Es aquí donde realmente pueden tangibilizar sus competencias y sus habilidades. No desaprovechen este momento. Luego tenemos la entrevista final, que es la entrevista que se da ya no solo con el reclutador, sino se da además con el jefe, el potencial jefe directo. Y aquí llegan o la última o los últimos 2 candidatos. Y es aquí donde se hablan más sobre las condiciones laborales, las condiciones del puesto, y el jefe termina de aprobar quién sería la persona que futuramente pueda trabajar con él. ¿Cuáles son las partes de la entrevista? Las partes de la entrevista son 10. La primera parte es la recepción, poder recibir al candidato. Y aquí es importante, llegar tarde es algo que jamás deben hacer. Es algo totalmente perjudicial para su entrevista. Tampoco deben llegar media hora antes. Si su entrevista es a las 10 de la mañana, llegar 10:01, 10:02, 10:03 es realmente un gran error. Llegar 9:30 también lo es. Uno debe llegar a una entrevista de trabajo 15 minutos antes o 10 minutos antes, no media hora antes. Ojo, por más que hayas llegado 3 horas antes, yo lo haría para poder asegurarme el tráfico y todo. Llega antes, pero siéntate en un café cercano y entra a tu entrevista 15 minutos antes. Que se vea que eres una persona que realmente está ocupada, pero está preocupada por esa entrevista, por eso llega antes, pero no llega mucho tiempo antes. En segundo, tenemos la presentación de la empresa. Ese punto también es importante, porque aquí la empresa va a poder hablarte de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están? Y te van a hacer una pregunta clave. ¿Y qué sabes de nosotros? ¿Has podido investigar de nosotros? El tema aquí es qué es lo que vas a contestar. Recuerden que todas las preguntas que se hacen en una entrevista laboral, en su mayoría, no son para saber si realmente, y tomarnos un examen de si realmente ustedes saben todo acerca de la empresa. Claramente eso no es. Es para saber qué tanto compromiso tienes cuando tienes un objetivo en mente. Si tu objetivo es llegar y conseguir ese trabajo, claramente vas a hacer una buena investigación de la empresa. Pero si no te importa,
O, más allá que si no te importa, si eres una persona que no se compromete con sus objetivos, probablemente solo hayas llegado a la entrevista y no te hayas dado el tiempo de poder investigar. Esto se nota cuando uno hace la pregunta de, ¿qué sabes de nosotros? Entonces, no vayan a una entrevista laboral sin investigar acerca de la empresa. Te hagan o no te hagan la pregunta, que tú des información, que note que te has tomado el tiempo de investigar acerca de la empresa, son siempre puntos a favor dentro de una entrevista laboral. Luego viene la presentación del puesto de trabajo. Aquí también debes investigar. En la oferta laboral se va a hablar del puesto de trabajo. Te van a decir cuál es el puesto al cual estás postulando. No llegues a la entrevista sin tener nociones de qué trata ese puesto. Incluso pregunta con amigos y familiares. Quizás alguien ha trabajado en esa empresa o alguien ha trabajado en un puesto similar o conocen a alguien que ha trabajado en un puesto similar. Investiguen para que tengan buenos temas de argumentación, que tengan buenas réplicas, que puedan tener buenas respuestas ante esa entrevista, que se note que se tomaron el tiempo y se preocuparon por investigar a dónde están postulando. No lleguen simplemente con, bueno, yo creo que es esto y punto. Lleguen seguros, generen este nivel de autoconfianza, sorprendan, siempre tengan el factor sorpresa. Otro punto en la entrevista son los datos personales. Se va a necesitar saber quiénes son. Y aquí, en algún punto, hablen de ustedes sin mentir. Traten de ser lo más transparente posible, ligeros, que no se les vea complicados. Si han tenido algún problema antes de llegar a esta entrevista, no tienen por qué mencionarlo, ni tampoco mostrarlo. Aquí actúen un poco en función a su inteligencia emocional, controlen sus emociones. Luego van a hablarles acerca de su formación. Es importante que mencionen lo que pusieron y lo que no dentro de su currículum vitae, y que no solamente digan que han estudiado, sino mencionen logros. Siempre mencionar logros dentro de sus actividades va a brindarles puntos adicionales dentro de la entrevista. Por ejemplo, si dicen, yo estudié tal carrera y en el ciclo tal logré esto, algún logro tienen que haber tenido siempre, solamente que a veces somos un poco mezquinos con nosotros mismos y nos cuesta recordar cuáles son nuestros logros, pero algún logro hemos de tener. Entonces mencionen logros y relaciónenlos con su formación, relaciónenlos con su experiencia profesional. Y mejor aún si son logros que tienen mucho que ver con lo que se está pidiendo en el puesto. Porque recuerden, lo que está buscando la persona es saber si ustedes encajan o no encajan en el perfil. Todas estas intervenciones les van a ayudar a ustedes a que el reclutador se dé cuenta que realmente son ustedes a quienes están buscando. Aquí sí, la entrevista sí te lleva a conseguir el puesto de trabajo, a diferencia del currículo. Adicionalmente, puede que les pregunten otros datos de interés, por ejemplo, como cuáles son sus hobbies, quizás por una pregunta ligera. Aquí tengan en cuenta que lo mejor es poder asociar hobbies con logros. Si les gusta cantar, mencionar que de repente estuvieron en un coro en algún momento, si es que les gusta, porque eso demuestra responsabilidad, disciplina, porque asistieron, se comprometieron con una acción. O de repente, si es que les gusta hacer ejercicio, mencionen, de repente en algún momento fueron parte de una disciplina deportiva. Eso también refleja responsabilidad, disciplina, conducta, carácter. Entonces son características que el reclutador va a ver más allá de la historia que ustedes puedan contar. Por último, van a preguntar siempre acerca, o les van a hablar, o ustedes deberían preguntar acerca del proceso futuro. No es una mala pregunta. Demuestre interés, ya sea porque el reclutador lo dice o se olvida. En el momento que ustedes puedan intervenir al final de la entrevista, mencionen y pregunten, ¿y cuál es el proceso que viene en caso sea seleccionado? Entonces, el entrevistador les va a decir, ¿no? En tal día se va a llamar, luego viene otra fase para que ustedes estén preparados y por la señal que representa, que ustedes realmente están interesados por el puesto. Si no lo preguntan, el reclutador va a sentir que a ustedes no les importó o no están realmente del todo interesados en que este proceso continúe. Y luego viene la despedida. Eso es muy importante dentro de una entrevista laboral. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer antes de ir a esta reunión? ¿Qué hacer antes de llegar 10 de la mañana a esta reunión de entrevista, a esta reunión laboral? Primero, infórmate sobre la empresa, sobre la industria, sobre quién te va a entrevistar.
Busca la mayor información posible sobre la posición que estás buscando. Toma nota para la entrevista. Desarrolla una lista de preguntas que quisieras hacerle. A veces la memoria es frágil, es normal, esto genera interés. Prepara la logística para no llegar tarde, busca de repente en el mapa cuánto tiempo te va a tomar llegar y llega media hora antes sin llegar al edificio. De repente puedes estar en otro lugar esperando y llega 15 minutos antes. Practica ante preguntas difíciles. Todos tenemos nuestra parte más débil. Pensemos qué pueden preguntarnos acerca de esto y estemos preparados. Hay que anticiparnos a estas preguntas. No simplemente seamos optimistas y pensemos que no nos la van a hacer. ¿Qué hacer durante la entrevista? Uno, sé el protagonista. Date cuenta que este es tu momento. Tienes que ser protagonista. Evita ser pasivo o estar a expensas de que te hagan preguntas más difíciles. Toma las riendas de esta entrevista sin saturar al reclutador. Que sienta que esto es una parte natural, que es parte de tu personalidad, tomar acción, ser proactivo. Escucha cuidadosamente, a veces nos aceleramos y empezamos a contestar cosas que no nos han preguntado porque escuchamos mal o no escuchamos. Esto no nos puede pasar porque baja los niveles de consecución dentro de la entrevista. Debes saber muy bien las señales. Empieza a utilizar tu comunicación y tus niveles de escucha. Hemos tenido una sesión acerca de comunicación efectiva. Tienes que tener una buena comunicación verbal, un buen lenguaje verbal, no verbal, un buen lenguaje paralingüístico y entender y escuchar a los demás también de manera activa, pero empática. Siempre responde en tono positivo, que no se escuche cansancio en tu voz, que no se escuche negatividad en tu voz. Uno nunca quiere tener dentro de su empresa a alguien negativo. Y pospon la discusión del salario lo más que puedas. Evita hablarlo, evita preguntarlo. Va a llegar, ten paciencia, va a llegar el momento en el que el mismo reclutador lo mencione. Y si te lo pregunta, trata de responder cosas como, por ejemplo, ¿cuánto es lo que estás pretendiendo? Puedes decirle, pretendo lo que la empresa esté dispuesta a pagar de acuerdo al mercado. No creo que paguen menos de lo que el mercado está ofreciendo, así que un salario que esté de acuerdo a la oferta del mercado es lo que yo estoy esperando. Si se vuelven mucho más incisivos, quizás antes de eso tengas que haber hecho una búsqueda de cuánto es el salario promedio en este puesto. Pero evítalo, que no se note que esa es tu desesperación principal. ¿Qué hacer después de un proceso de una entrevista laboral? Resume los puntos claves. No todas las entrevistas pueden dar los resultados que uno espera, pero es importante que cada una sirva como una experiencia de aprendizaje para nosotros. Así que llegar y poder anotar cuáles fueron los puntos claves te va a servir a ti para una posterior entrevista. Pregunta cuáles son los siguientes pasos del proceso. Agenda mandar un mail de agradecimiento a tu reclutador, de manera que en caso no salgas seleccionado puedas pedir que te tome en cuenta para otro puesto e incluso puedas seguir en contacto. Cuando uno termina una entrevista, lo que debe hacer es esperar unas horas, llegar a su casa y mandarle un mail al reclutador para que sepa que estás ahí, siempre estás presente, sigas manteniendo el contacto. Este mail puede ser un agradecimiento por la entrevista que tuvieron en la mañana. No dejen el contacto para después. Ahora hablemos de la dinámica grupal. La dinámica grupal es otro filtro, así como la entrevista, para poder determinar si eres o no eres el candidato idóneo. Una dinámica grupal es un conjunto de actividades realizadas por la empresa cuyo objetivo es poder reconocer las habilidades personales de cada uno de los candidatos a fin de determinar su idoneidad en la posición. Dependiendo de quién la gestione y del objetivo que se busca cumplir, se aplica en procesos de selección tanto interna como externa, o sea, ya sea porque la misma empresa hace el proceso de selección o porque contrata a un consultor externo para hacerla. En procesos de mejora de trabajo en equipo y en procesos de mejora de clima laboral. Las dinámicas, dependiendo de su finalidad, pueden ser individuales o pueden ser grupales. Nosotros, cuando vayamos a un proceso de reclutamiento, puede ser que nos tomen para una dinámica grupal o para una dinámica individual. Pero en todo caso, lo que buscan aquí es medir lo que a veces es difícil de medir con un examen. Con un examen de matemática, tú puedes medir si la persona tiene este conocimiento, pero no hay ningún examen que pueda medir el trabajo en equipo o un examen que pueda medir
la capacidad de liderazgo. En cambio, las dinámicas sí, porque a través de un ejercicio muy práctico, que quizás no tenga nada que ver con el rubro de la empresa, realmente nunca tiene que ver, es como un pequeño juego, podemos ver realmente las habilidades de cada una de estas personas y si tienen aquello que estamos buscando. Las dinámicas de selección de personal son una de las herramientas más comunes aplicadas en la actualidad por los reclutadores para poder cumplir vacantes de diferentes niveles jerárquicos y son muy útiles cuando se desea conocer de forma general cómo un candidato enfrenta una que otra situación. ¿Cuáles son los tips? Tenemos 4. Primero, mantener siempre la calma. Luego, demostrar confianza. Conocer las competencias solicitadas y escuchar con atención las instrucciones. Esto es importante. Siempre tienes que prepararte para la entrevista, para las dinámicas. Tienes que averiguar bien cuáles son las competencias que sientes están buscando de acuerdo al puesto que estás postulando. Porque esas son las competencias que debes evidenciar en mayor dimensión. Otro, mantén siempre la calma, que tus niveles de energía y de intensidad sean regulados. Por más que tienes que ser el protagonista del momento, siempre tienes que manejar tus niveles de energía. Escucha con atención, porque al no mantener tus niveles de energía en un nivel adecuado, quizás te apresures y no escuches con atención las instrucciones. Incluso preguntar si tienes una duda es bien visto. El que no pregunta es alguien que quizás no está tan comprometido, es alguien que se cree muy autoeficiente, pero no tiene una cuota de realidad. Entonces, hacer preguntas significa que tienes la capacidad de pedir ayuda en el momento, tienes la madurez de pedir ayuda en el momento que realmente lo necesitas. Escucha con atención para que no hagas otra cosa y pierdas la oportunidad de mostrar tus habilidades cuando las tienes. Y obviamente demuestra confianza. Es básico, tanto para la entrevista laboral como para las dinámicas, como para los assessment centers, demostrar confianza. ¿Cómo pretendes que confíen en ti si tú mismo no confías en ti, en tus competencias y en tus habilidades? ¿Qué es un assessment center? Es parecido a la dinámica grupal, con la diferencia que es un proceso un poco más largo. Hay un jurado y normalmente está enfocado a simular situaciones basadas en experiencias reales a los que los candidatos muy probablemente se van a enfrentar en el puesto de trabajo. También son situaciones que se simulan, pero a diferencia de las dinámicas que no tienen nada que ver con el rubro del trabajo, en el Assessment Center sí tienen que ver. Y lo que se busca es saber cómo el candidato va a enfrentar estas situaciones. Estos assessments son distintas actividades, demoran más tiempo y pueden mezclarse con las dinámicas grupales. Aquí es poder evidenciar competencias más que habilidades. Se diferencia de una típica dinámica en que los casos son más complejos y suponen retos a los que muy probablemente se enfrenten de alcanzar el puesto que se está requiriendo. Las empresas previamente deben haber establecido cuál es el perfil que se está buscando en esta oferta laboral. ¿Cuáles son los tips para poder afrontar este Assessment Center? Primero, averigua las competencias requeridas para el puesto, al igual que en la dinámica. De esta manera, podrás pensar estratégicamente formas en las que puedes relacionar tanto las competencias que se están solicitando como las que posees para así poder explotar al máximo tus habilidades. Y por último, debes siempre mostrarte cómo eres, ya que al ser una simulación real y al haber un jurado que evaluará todo tu desempeño, recuerda, son varias fases, el intentar fingir ser alguien diferente muy probablemente sea fácilmente notado y te juegue en contra. Tienes que mostrar autenticidad, tienes que mostrar confianza y solo trabajar estratégicamente para poder mostrar de manera correcta y potenciar aquellas competencias que sabes que están siendo requeridas para el puesto. Con esto llegamos al final de esta sesión y los dejo con una reflexión. No es que crean en ti, es reflejarles que crees en ti mismo. Esto es lo que tiene que suceder en una entrevista, en una dinámica, en un assessment center. Las personas que están viéndote y evaluándote no deben creer en ti, sino tú tienes que reflejarles que crees en ti mismo. Tienes que demostrarles que si en algún momento vas a enfrentar una situación difícil de la cual no tengas el mayor conocimiento, no vas a correr. Confías tanto en ti que sabes que de alguna manera lo vas a solucionar. Ese es el tipo de profesionales que uno quiere tener en su empresa.
Con esto llegamos al final de la sesión. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que esta conferencia les haya sido muy útil. Si quieren revisar los contenidos anteriores, por favor, entren a los videos que están guardados en Camex. Este es mi correo, mx.bricenosilva@gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela con mucho gusto. Voy a recibir su mensaje realmente muy feliz porque me encanta lo que hago y voy a querer apoyarlos. Con eso termino. Nos vemos en una próxima sesión.